Vamos a estar hablando hoy acerca de lo que es la introducción de la implantología estratégica corticobasal y nos va a estar acompañando el pionero en Latinoamérica de esta tecnología. Queremos pedirle a todos los doctores que si llegan a tener alguna pregunta en medio de este webinar, pueden escribirnos aquí por el chat o incluso si quieren levantan la mano y les daremos pues en su tiempo la participación para que puedan abrir micrófono y cámara y con mucho gusto estaremos respondiendo pues algunas de sus preguntas. Muy buenos días a todos los participantes a este webinar. Margaret, buenos días. Muy buenos días, doctor Daniel. Quiero iniciar primero que todo presentándoles como tal. Quiero presentarles por acá a nuestro doctor Marcos Daniel González. Él es odontólogo, cirujano oral y maxilofacial, certificado en trauma craneofacial en la Universidad de Maryland y en Baltimore, USA. Tiene una maestría en docencia, es dedicado a la implantología y prótesis desde hace más de 26 años. El doctor Daniel también es instructor de residentes en cirugía oral y maxilofacial desde hace más de 14 años. Tiene una maestría en educación y es masterclass y docente de la International Implant Foundation en Múnich, Alemania. Bienvenido, doctor Daniel, y muchas gracias a todos ustedes por conectarse el día de hoy. Gracias, Margaret, por tu presentación. Buenos días a todos los que se han unido a este webinar. Espero que sea muy provechoso para ustedes. Como lo dice Margaret, es un espacio en el cual queremos introducirlos a lo que es la implantología estratégica corticobasal. Ya algunos de ustedes conocen porque veo aquí nombres conocidos. Pues espero lo disfruten. Sin embargo, es algo como lo dice Margaret y como es el título de la charla, es una introducción a la implantología estratégica corticobasal, algo muy básico en lo cual pues quiero compartir con ustedes gran parte de mi experiencia intentando ejemplificar lo beneficioso que es aplicar esta tecnología implantológica como una herramienta, además, o tener ese as bajo la manga a los que están aplicando la implantología convencional y para los que no, que sepan y que se introduzcan en este tipo de implantología de acuerdo a los beneficios que encontramos los que la aplicamos alrededor del mundo. Vamos a compartir la pantalla entonces. Iniciamos la introducción de la implantología estratégica corticobasal como una alternativa para el tratamiento del edentulismo. Primero que todo, pues veamos por qué es importante hablar de la implantología estratégica corticobasal. Es una herramienta que nos simplifica la gran cantidad de aditamentos protésicos que encontramos en la implantología convencional. Evitamos los microgaps al utilizar implantes de una sola pieza. Evitamos esas juntas entre, por más que se haya estudiado, que el cono Morse, que las diferentes uniones de precisión, siempre al tener dos piezas mecánicamente tenderán a fatigarse y a producir un aflojamiento entre el implante y el abutment, mientras que con el implante monofásico pues esto no sucede. ¿Por qué es importante hablar de la implantología estratégica corticobasal? También por las siguientes razones, y es de todos ustedes bien conocida, la pandemia de la perimplantitis. Tenemos una pandemia de perimplantitis alrededor del mundo, lo dicen los libros de los principales periodoncistas. Lo otro es que para tratar la para tratar la periimplantitis no hay tratamientos eficaces. ¿Y cuál intenta ser el tratamiento más acertado? Pues volver esa superficie rugosa lisa. Por otro lado tenemos los injertos óseos. ¿Qué pasa con los injertos óseos? Estas imágenes, para los que están familiarizados con los injertos, seguramente les son familiares. Son conocidos esas exposiciones de fragmentos óseos, de secuestros, de espículas, de membranas, y que con el tiempo también tienden a aflojarse y a perderse esos injertos óseos. No todo lo que queremos reganar en altura o en espesor de hueso lo logramos. Y tenemos la gran frustración de que se retraen esos injertos óseos. Entonces, con la implantología estratégica corticobasal vamos enfocados en la filosofía que nos dice no hagan injertos, usen el hueso que tiene el paciente, y es lo que vamos a ver ahora. Para la regeneración osteogénica, ¿qué tenemos de opciones? Hay distracción por transporte óseo, hay colgajos rotados de tejido conectivo,
Hay injertos libres de tejido conectivo, hay injertos óseos autólogos más cualquier cantidad de productos que ayudan a la proliferación del nuevo tejido, pero tiene desventajas, son generalmente impredecibles, requieren de largo tiempo de espera, hay alta invasividad, el paciente no quiere que se le hagan procedimientos invasivos y hay alto grado de colaboración por parte del paciente. Se requiere un alto grado de colaboración por parte del paciente. Recordemos que si estos pacientes generalmente han perdido los dientes, ha sido por su falta de colaboración, su falta de cuidado personal, y tenemos que ir a buscar métodos o mecanismos que traten de minimizar esa necesidad de una higienización profunda y un cuidado meticuloso. Obviamente, cualquier tipo de implantología y recuperación de dientes artificiales hará que el paciente tenga que ser muy motivado para que haga su higiene oral adecuadamente, pero en lo que podamos disminuirle esa necesidad o ese requerimiento, pues va a ser mucho mejor y va a tener mejor predictibilidad. De estos métodos, según mi experiencia, me dice que la distracción osteogénica y el transporte óseo son los más efectivos, pero por otro lado también son los que necesitan más colaboración por parte del paciente. Bien, para darles un ejemplo, este artículo que publiqué en el año 2013 en el Journal de Cirugía Maxilofacial, donde hice una resección de la premaxila por un tumor que tenía el paciente, un granuloma odontogénico glandular, una patología poco conocida, pero descrita dentro de las patologías de la OMS relacionada con la región maxilofacial. Fue muy importante el aporte académico con este caso que se realizó, en el cual hice la resección. Fíjense, en la primera radiografía panorámica ustedes pueden ver aquí en esta zona de la premaxila vamos a cambiar esto. En la zona de la premaxila hay una lesión que produce incluso una rizoclasia de los dientes, de las raíces de los dientes anteriores, y pues en primera instancia llegó al servicio de endodoncia. Cuando vieron esto, pues lo remitieron al servicio de cirugía maxilofacial, el hospital donde estaba trabajando, y allí le realicé una biopsia con un diagnóstico inicial de un granuloma odontogénico glandular, por lo cual lo que nos dice la patología quirúrgica es que debemos hacer una resección con bordes amplios, obteniendo esa extracción de ese espécimen y dejando este defecto de premolares de un lado hacia atrás y de canino del otro lado hacia atrás. Entonces lo que se hizo fue un transporte óseo colocando unos distractores tipo Dynaform y trayendo esos segmentos hacia la línea media, hacia la región anterior, por lo cual se obtuvo de este defecto óseo esta zona que está acá, con los dos bloques o con los dos fragmentos de transporte óseo hacia la región más medial o más anterior. Finalmente se hizo lo que se llama un atraque, en el cual se cerró esa brecha que quedaba, avivando los bordes y rellenando con injerto de cresta ilíaca, y finalmente lo que nos dice la literatura, esos dientes remanentes se pierden en los segmentos de transporte óseo, y hubo necesidad de colocar implantes en toda esa zona. Como ustedes ven, implantes bifásicos convencionales, sobre lo cual quedó una sobredentadura con broches tipo ERA, y esa fue la reconstrucción final del paciente. Entonces, 9 años de seguimiento, el paciente que inició su tratamiento bastante joven, desde los 24 años de edad hasta los 29 años y 31 años estuvo, pues ha estado en seguimiento con un buen resultado, pero pensando, haciendo digamos, la retrospectiva, pues vemos que fue bastante sacrificio por parte del paciente, bastantes horas de falta de contacto con la sociedad, con su familia, porque él se sentía muy deprimido por estar con esa cantidad de aparatos en su boca, y pues en el momento no había forma de saber si podíamos solucionárselo de otra manera. En este momento, por supuesto, hubiera pensado que con implantología estratégica hubiéramos resuelto eso en tan solo 3 días. Pues bien, hubiéramos sometido tanto al paciente a esos procedimientos cruentos
que tanto molestan al paciente, inflamaciones, venidas a la activación de los tornillos de la extracción osteogénica, estar muy concentrados en la forma en que se activan para que todo ese tejido originario de hueso, de encía, de nervios, se produzca a lo largo de la tracción del transporte óseo. Pues bien, eso lo podemos evitar haciendo desde el principio una reconstrucción con implantología tipo eh, córtico-basal. Pues bien, posterior a esto empecé a trabajar con esta implantología de la marca ID Dental, los cuales tienen eh, un, un abanico de posibilidades en implantología convencional bifásica. Ustedes ven aquí los diferentes tornillos, como tienen de diseños, y los han ido modificando con el tiempo en aras de tener la mejor ventaja del hueso remanente del paciente, pero siguen siendo implantes bifásicos. Por otro lado, tenemos los implantes que son de una sola pieza y que son más beneficiosos, a los cuales estamos dedicados a promover y a beneficiar muchos más pacientes que con implantología convencional, con este tipo de implantología monofásica, unos de sistema córtico-basal y otros de sistema de compresión ósea. Bien, aquí tenemos esas dos grandes familias de implantes monofásicos, en los cuales ustedes pueden ver es titanio grado 5, en los cuales tienen varios tamaños de pilares. En general hay dos tamaños de pilares, los más importantes, unos más grandes, otros más pequeños, que nos permiten ser muy versátiles a la hora de rehabilitar al paciente, incluso para aquellos doctores que quieren hacer sobreestructuras o superestructuras atornilladas, lo pueden hacer con estos implantes de terminación multiunit. Pero igual lo más frecuente es que se haga con este tipo de implantología de pilares de cabeza grande o cabeza más pequeña, tanto en sistemas compresivas como en sistemas de bicorticalización. Fíjense la versatilidad que hay, allí no hay microgaps, y ese titanio grado 5 tiene otra particularidad por el diseño del implante como tal, de que lo podamos doblar. Entonces vamos a ver cómo es esto. Pues con la implantología córtico-basal estamos haciendo una disrupción frente a la implantología convencional, y vemos cómo obtenemos resultados de pacientes que 3 días antes no tenían dientes. Obtenemos unos resultados maravillosos, muchas veces increíbles por muchos escépticos del sistema, pero los que lo realizamos desde hace ya varios años nos damos cuenta que es una realidad tener este tipo de sonrisas después de tener unos pacientes que tenían una atrofias óseas grandes, o no necesariamente la falta de todos los dientes, pero sí de algunos. Resolvemos desde los casos más sencillos hasta los casos más complejos con este tipo de implantología. Entonces voy a mostrarles unos casos de los cuales he traído a esta charla para que ustedes, para ejemplificarles a ustedes cómo podemos resolver con este tipo de implantología, dar soluciones a los pacientes. Siempre lo he dicho, no de una forma más fácil, sino más sencilla, porque en realidad esto requiere una preparación adecuada en la cual ustedes puedan colocar de una forma segura los implantes monofásicos. Es más sencillo, pero no más fácil. Vamos a ver la solución del edentulismo de dientes unitarios, que es lo que resulta ser más frecuente en nuestros pacientes. En nuestra consulta siempre habrá pacientes que tienen el promedio de pacientes que llegan para reemplazo de dientes unitarios o de segmentos es más del 70%, siendo un porcentaje mucho más pequeño el de pacientes edéntulos totales. Entonces veamos cómo hacemos la solución de edentulismo de dientes unitarios. Por aquí viene un caso. Entonces quiero comentarle este caso de esta paciente que tenía un tratamiento de ortodoncia en el cual con el tiempo fue produciéndosele un enanismo radicular y perdió el diente número 21. Fíjense aquí en la radiografía el espacio radiolúcido perirradicular, en el cual se le producía ya una movilidad grado 3 a ese diente, solo estaba sostenido por el bracket y tenía una retracción gingival bien importante, como ven aquí en esta zona. ¿Qué se hizo?
Se retiró el diente, coloqué un implante ayudado con un colgajo de conectivo pediculado, el cual lo llevé hacia vestibular. ¿Qué ventajas tienen los colgados pediculados? Que tienen su vascularización, y en este caso de la arteria palatina anterior, que sale por el agujero palatino posterior, como ustedes bien recuerdan de la anatomía, le dio volumen en la parte anterior del alvéolo para evitar el colapso de esa zona y para ayudar a recuperar un poquito el cenit, descenderlo un poco hacia incisal, porque estaba bastante retraído, y este fue el resultado. Fíjense cómo él tiene su técnica, eso lo explico en otra charla, cómo roto ese colgajo de una forma relativamente sencilla, y ustedes ven cómo queda el abutment del implante sumergido en esa zona o en medio, inmerso en el colgajo rotado. Fíjense aquí, esta es la situación. Esta corona que ven aquí es la misma corona del diente natural que había. Lo que hice fue adaptarla retirándole la raíz, abocardando la parte interna y permitiendo que el pilar del implante pues cupiera en esa zona. Aquí está el pre y el control a los 8 días. Un implante, este implante es de compresión, es un implante que se llama Cosmicro, el cual tiene gran parte de su cuerpo hacia el ápice, espiras que son de superficie tratada, y en esta última parte se llama Cosmicro porque esta última parte, la parte más coronal, tiene una preparación con rayos láser de una forma mucho más fina, lo cual permite que allí el coágulo se adoce perfectamente y no tenga tanta retracción de los tejidos al final de la remodelación del tejido óseo en esa zona. Fíjense, un control a 5 años, como tenemos aquí, recuperamos algo de ese cenit, pero en el volumen, en altura, está de un aspecto bastante estético. Fíjense la corona natural, cómo ha soportado 5 años sin perder brillo, sin transformarse, está bastante bien. Por palatino, fíjense que dejé un orificio donde fluyó el exceso de cemento y quedó así lleva 5 años sin ningún problema. Este es el progreso radiográfico, entonces el antes, el posoperatorio 8 días, y fíjense aquí el posoperatorio después de 5 años, cómo se ha recuperado todo ese hueso, y tenemos una situación muy buena de hueso alrededor del cuello del implante. Una característica muy interesante de estos implantes monofásicos es que al tener un cuello más delgado, que por un lado nos permite doblar angular ese abutment, también nos da un plataform switching que impide que esos tejidos migren hacia apical. ¿Sí? Entonces, eso es bien interesante. Aquí tengo otro caso. Esta paciente tenía un problema con este canino, el cual fracasó por una fractura radicular, y fíjense el resultado y el seguimiento después de colocado el implante y después de colocada la corona, eso sí, esperando también un periodo de cicatrización de aproximadamente 4 o 6 meses, donde también hice una rotación de colgajo palatino. Aquí en esta zona ustedes pueden ver cómo queda atravesado el colgajo con el mismo implante, y el mismo implante nos ayuda a mantener la posición del colgajo en la mejor posición. Lo único que requirió fue un punto de sutura, un colchonero horizontal, en el cual las arrugas palatinas quedaron hacia vestibular, y fíjense la maravilla de la naturaleza, pues esperamos que ese tejido se metaplasie, y después de unos meses de cicatrización ya teníamos una mucosa perfectamente del mismo apariencia y de la misma consistencia que la mucosa vecina en esta zona del implante, obteniendo ese resultado final. Entonces, ¿cómo esta tecnología nos simplifica? No usamos injertos óseos y tenemos algo muy predecible. Lo más interesante es que una vez colocado el implante, pues colocamos un diente temporal allí, generalmente en resina acrílica,
donde lo ferulizamos a los dientes de los lados por un tiempo prudencial y después hacemos la corona definitiva. Esta es la tomografía, fíjense cómo el implante aquí incluso atraviesa parte de la cortical del seno maxilar, no pasa nada. Allí está, desde que hayamos hecho un procedimiento con todas las normas de asepsia y antisepsia, por mínimamente invasivo que sea, tenemos que ser supremamente estrictos con esta disciplina quirúrgica y obtenemos ese resultado que vemos acá. Bien, voy a mostrarles otro caso. Este caso es de un diente 24 premolar superior izquierdo, donde se retiró porque había también una fractura radicular y ya se estaba produciendo una lesión osteolítica en el hueso alveolar, por lo cual hubo necesidad de retirar esa raíz, colocar un implante, colocarle una temporal, dejarle esa temporal durante 4 a 6 meses, esperando la buena oseointegración del implante y una corona temporal ferulizada con los dientes vecinos. Esta es la apariencia de un tejido sano, una vez retirada la corona temporal, y comenzamos a confeccionar nuestra corona definitiva, que puede ser el circonio o metal cerámica o IMAX, cualquiera de los materiales que ustedes escojan, estos materiales lo aceptan. A veces uno escucha, no, es que esos implantes no permiten que sean rehabilitados con metal cerámica, por ejemplo. No, es totalmente falso. Aquí lo que hay que aprender, y para eso la importancia de la preparación y la formación en este tipo de implantología, para saber cómo se traza, cómo se manejan esos tejidos. Incluso aquí yo tengo, ¿qué me dice la implantología convencional? Que aquí le haga un perfil de emergencia por lo menos de 7 milímetros en todo el segmento anterior para obtener una buena formación de la encía, y con estos implantes dejándolos apenas 1 milímetro o medio milímetro por debajo de la encía, ya tenemos un perfil de emergencia muy favorable para obtener un resultado muy favorable como es este caso. Entonces, fíjense, los tejidos están sanos solo con un perfil de emergencia de menos de 1 milímetro, y no tenemos que agredir tanto los tejidos del paciente ni al paciente en sí para obtener este resultado. Entonces, teníamos esta raíz, ahora tenemos este implante, y este es el resultado después de un tiempo solo con imágenes de radiografías periapicales. Aquí ustedes ven el alambre trenzado que unía o ferulizaba esa temporal a los dientes vecinos con resinas, y aquí está la corona definitiva. Fíjense también la adaptación de la corona y la forma de terminación allí con los tejidos, la buena compatibilidad de la corona con el implante y con los tejidos tanto óseos como tejidos blandos. Este es el resultado final. Entonces ustedes pueden ver aquí la forma en la que se adaptan los tejidos de una forma muy favorable. Es este el diente, no es ese de atrás. Ese de atrás se hizo después, que también tiene un éxito absolutamente interesante, pero las fotos aún no las he subido a mi charla, pero el efecto del 24 es supremamente favorable para tener una corona rehabilitada sobre un implante monofásico compresivo de muy buena salud periodontal o perimplantar, perdón. Bien. Vamos a ver ahora la solución de segmentos edéntulos atróficos. ¿Cómo lo hacemos? Entonces vamos a ver este caso en el cual hay varias zonas que están en gran riesgo, y precisamente lo que tenemos que tratar es al paciente como un todo. A veces llega preguntándonos, no, es que necesito que me cambie la corona del diente, de un diente anterior, pero no, lo primero que hay que explicarle al paciente es que la pérdida de las coronas de los dientes anteriores se dan generalmente por falta de guía oclusal de los dientes posteriores. Fíjense aquí estos dientes extruidos, aquí una zona atrófica, aquí lo mismo, también hay unos dientes donde no hay una guía oclusal posterior adecuada. Entonces hay que pensar en el paciente como un todo y tratar de solucionar todo lo más pronto posible para tener los mejores resultados desde el punto de vista de longevidad de los implantes y desde el punto de vista de función y estética para el paciente. Entonces tenemos aquí, este es el resultado. Si la paciente venía por un lateral, fíjense cómo ese lateral hizo que caer en cuenta al paciente, y pues eso depende de todo lo que le expliquemos, cómo tenemos que resolver los segmentos posteriores para obtener un buen pronóstico del diente anterior.
Entonces, estos son los resultados con las coronas y ahora vamos a ver otro caso en el cual es un segmento posterior. Este segmento posterior es bien interesante, me gusta presentarlo porque aquí ya pasamos de la implantología compresiva o combinando la compresiva con la córtico-basal y vemos que en atrofias óseas, así no haya mucha pérdida del nivel de hueso, sí podemos encontrar esta situación que es bien importante y es la calidad de hueso medular. Ese hueso medular donde nos dice que si colocamos allí un implante probablemente nos quede bien fijado en la zona de la primera cortical o por donde entró el implante, pero en el ámbito del hueso medular puede ser muy cavernoso, puede ser muy osteoporótico y no darnos el mejor resultado. Para evitar eso, entonces la solución es colocar implantes corticobasales para solucionar todo en un lapso de 3 días, como fue este caso. Entonces, vamos a ver acá cómo colocamos los implantes. Los coloqué bicorticalizando, agarrando la cortical lingual, como se ve acá. Fíjense cómo me anclo en la cortical lingual por debajo del músculo miloioideo y puedo paralelizar estos implantes de una forma bien interesante, como no me lo ofrecería la implantología bifásica convencional o tipo Branemark. Entonces, vamos a ver aquí, les quiero mostrar cómo voy de los implantes más distales al más mesial y me anclo en la zona cortical. Aquí tenemos este implante de acá. Vamos a ver en el otro, vamos a ver este implante de acá. Cómo nos anclamos en esta zona, fíjense, pasamos una parte del implante y las roscas o las espiras quedan ancladas a esa cortical más dura. Eso es lo que le llamamos nosotros en este tipo de implantología la oseofijación. Y por eso es que nosotros decimos que dependemos de la oseofijación de los implantes y no de la oseointegración de los implantes, como se requiere en la implantología convencional. Vamos a ver el otro implante. Fíjense, un implante que además ustedes pueden ver mucho más largos que los implantes convencionales. Tenemos implantes de mayor longitud, de mayores longitudes y de mayores diámetros que los que nos ofrece la implantología convencional. Aquí vemos cómo lo anclamos, segunda cortical, fíjense este otro implante, ya vamos por el penúltimo, miren cómo siendo más corto y estando a nivel del agujero mentonero, yo lo puedo evitar yéndome hacia lingual en una posición mucho más anterior o superior, más bien, digámoslo, al agujero mentonero. Y el último, ya lo tenemos por delante del agujero mentonero, podemos ir y aprovechar todo ese hueso córtico-basal, que es de mejor calidad que el hueso más cercano a la cresta alveolar. Con estos implantes generalmente logramos, y para poder hacer la torsión o la paralelización de esos pilares, podemos incluso lograr torques de 70, 75 newtons sin lastimar el hueso. Eso sí tiene que ser un fresado adecuado, no recalentar el hueso, y por ende esto necesita una preparación para poder hacer esto de una forma segura. Aquí tenemos la forma en la que quedó después de 3 días, el paciente muy satisfecho con sus coronas, explicarle eso sí, de acuerdo a la gran atrofia que tenía, es preferible que queden esos espacios con metal a la vista, el titanio, porque allí la interfaz va a ser solo titanio y encía y no titanio, porcelana y encía, lo que permite una mejor higienización. Vamos a ver este otro caso también de segmentos, cómo resolvemos de una forma también mucho más completa con este tipo de implantología segmentos posteriores. Entonces quiero mostrarles a ustedes cómo en esta paciente teníamos que rehabilitar sobre implantes los segmentos posteriores bilateralmente, tanto de este lado derecho como al lado izquierdo. Entonces, esta era la zona que teníamos que rehabilitar de aquí hacia atrás, ¿sí? Y de aquí hacia atrás, bien. Y en la parte inferior, esta zona de déntula y este dientecito que tenía una movilidad de grado 3. En la radiografía, ustedes pueden verificar la radiografía, ese no es la tomografía, pero aquí pueden ver ustedes, darse cuenta de por qué teníamos que sacar esos dientes y de por qué teníamos que mostrarle a la paciente que primero, haciendo los segmentos posteriores, vamos a permitir que esos dientes anteriores, que también tienen un pronóstico regular, perduren más en su boca. Pero tenemos que pensar todo en conjunto, siempre
equilibrando bien la oclusión. Fíjense la neumatización tan grande de los senos paranasales, y aquí el plan de tratamiento planteado fue eliminar esos dientes de mal pronóstico, colocar implantes en el maxilar inferior también, para poder equilibrar la mordida o la oclusión bilateralmente. Fíjense, solo con 3 implantes, un implante en la zona del primer premolar. Esto fue como en espejo al lado derecho, al lado izquierdo. Aquí tenemos otro implante y aquí atrás otro. Y de la misma forma también tenemos en la zona del lado derecho 3 implantes. ¿Cómo quedó esto? En la parte inferior quedó así, con estos dos implantes en el maxilar inferior, y en la radiografía que vemos un implante bastante robusto, con un pilar suficientemente de un diámetro bueno, bueno en el sentido que no deja mucho cantilever hacia la parte distal o hacia la parte mesial o a la parte vestibular y palatina, por lo cual tenemos que de una forma estratégica colocar esos implantes en la región pterigomaxilar, en la región cigomática y en la región de la premaxila, buscando el mejor anclaje. Esto se hizo pues un tratamiento en espejo, en el cual lo del lado derecho se replicó al lado izquierdo para tener el mejor equilibrio oclusal. Esto es interesante. Aquí muestro las tomografías de cómo quedan anclados los implantes en la zona pterigomaxilar, en la zona cigomática del lado derecho y en la zona de la premaxila del lado derecho. Al igual, en la zona de la premaxila del lado izquierdo, zona cigomática del lado izquierdo, ustedes ven aquí en todo el extremo el buen anclaje, la buena bicorticalización que se logra en el cuerpo del malar y en la zona pterigomaxilar. Entonces, otra imagen de la tomografía con hueso y sin hueso, donde vemos que lo que hemos logrado y hemos construido aquí, además, desde el punto de vista biomecánico, para tolerar las fuerzas masticatorias, tanto vestibulares como linguales o palatinas, y mesiales como distales, lo que nosotros llamamos un trípode o un polígono oclusal de soporte. ¿Sí? Dentro de ese polígono oclusal de soporte, al ejercer cargas masticatorias en la zona de premolares y molares, nos va a dar una excelente dispersión de las cargas masticatorias, y eso pues bilateralmente. Entre esos 3 implantes bien anclados, vamos a distribuir las cargas con una morfología también adecuada para los implantes. Bien, y este es el resultado final. Fíjense cómo obtenemos allá la recuperación de las coronas de los premolares y primer molar. No tenemos que irnos a segundos molares. Perdón. El asunto de no ir más atrás de los primeros molares es netamente biomecánico, ya que ustedes recordarán que la masticación produce una palanca de tercer género, y entre más distal vayamos, las fuerzas masticatorias van a ser mucho más grandes. Por lo tanto, yéndonos hasta el seno más, logramos una buena distribución de las cargas masticatorias, una buena función, y la parte más distal solo la reservamos para darle una estabilidad a nuestra estructura que feruliza los implantes. Bien, ustedes ven acá antes y después. 24 horas después ya colocamos allí unas temporales de un PMMA construido con una oclusión bastante prudente, necesaria para una buena función y masticatoria. Vamos a ver ahora la solución de casos con atrofias severas de edéntulos totales. Bien, entonces vamos a ver un caso en el cual, fíjense, ustedes ven un paciente con una, gracias, con una, unos dientes que ya tienen muy poca opción de estar allí, por lo cual le ofrecemos al paciente realizarle un tratamiento integral en el cual podamos solucionarle su problema oclusal en los 2 maxilares en una forma simultánea. Entonces, procedimos a colocarle estos implantes de maxilar superior dirigidos hacia las zonas de la mejor densidad ósea, lo cual generalmente se encuentra en el hueso córtico basal o el hueso donde están las suturas, o las corticales opuestas al sitio donde entran los implantes,
Y este es el resultado final con una prótesis híbrida que se generó dentro de las 72 primeras horas. Algo importante de aclarar es que esto de las 72 horas no es un tema de marketing, sino un tema de conocimiento profundo de la biología ósea. Desde la base hasta lo más profundo de la biología ósea, tenemos que dominarlo para saber y poder hacer los mejores tratamientos para nuestros pacientes. Entonces, un paciente que tenía esta era la fotografía clínica del paciente inicialmente, donde veíamos un paciente diabético tipo 2 controlado con una pérdida ósea y periodontal bastante avanzada por su mismo problema de sistémico. Hubo necesidad de hacer la extracción de todos los dientes para lograr este tipo de oclusión en 3 días. Fíjense, la misma forma, la misma simplicidad de los implantes permite o tenemos la satisfacción de no producirle un trauma mayor al paciente, así que está con muy poco edema una vez hecho el procedimiento. Estas imágenes que son de 3 días después de colocados los implantes, obtenemos este resultado. Y este es un seguimiento a 5 años, donde vemos una estabilidad, una permanencia de la anatomía y de la morfología de esos dientes, porque el paciente ha venido periódicamente, por lo menos una vez al año, a sus controles. Nos permite que el paciente permanezca adecuadamente con esas prótesis híbridas que se le cementaron en tan solo 3 días después de colocados los implantes. Bien, otro caso, vemos que es un caso de mayor atrofia ósea. Algunos de ustedes decían preferible lo dejo con las prótesis totales, pero el paciente igual hay que ofrecerle la mejor calidad de vida desde nuestra habilidad, desde los medios que tengamos para ofrecerle la mejor calidad de vida, tanto en el maxilar superior como en el inferior. El paciente quería dientes fijos, por lo cual procedimos a colocarle los implantes. Fíjense, aquí tenemos hasta 2 implantes pterigomaxilares anclados para darle más estabilidad, y aquí en esta zona pues llegamos hasta el piso de las fosas nasales para obtener el mejor anclaje, y en la mandíbula también anclados al mejor hueso que encontramos allí. Esta es la fotografía clínica de la paciente, una paciente con retrusión de los 2 labios, ¿sí? Una posición típica de un paciente déntulo, quien por más de 30 o 40 años ha usado prótesis totales, de acuerdo a esa historia que siempre nos narran los pacientes, que de pequeños vivían en una zona rural, donde lo único que hicieron fue sacarle dientes hasta que quedaron sin dientes, y desde los 20 años de edad ya llevan utilizando prótesis totales, la cual ha sido una tortura y un problema muy grande para ellos desde el punto de vista psicosocial y también funcional. Y esto es lo que logramos en 3 días. En esos maxilares tan atróficos podemos colocar implantes corticobasales y ferulizarlos en menos de 72 horas para obtener este resultado. Seguimiento a 4 años, una paciente también muy juiciosa, a quien lo único que tenemos que revisar periódicamente es esa estabilidad en la oclusión. Bien. Aquí vemos otro caso también de una atrofia superior muy severa en el maxilar inferior. En ese momento la paciente tenía una prótesis, una sobredentadura que estaba estabilizada con esos 2 implantes y que le funcionaba. Por lo tanto, lo único que solicitaba era el tratamiento del maxilar superior, por lo cual se le ofreció esta alternativa, la cual se le colocaron los implantes pterigomaxilares y en la zona anterior hacia el piso de las fosas nasales y hacia el piso del seno maxilar, obteniendo ese resultado. Y clínicamente estas eran las radiografías fíjense la pronunciación severísima de esos surcos nasogenianos, los pliegues peribucales típicos del edentulismo de larga data, con unos pliegues que generalmente producen unas queilitis angulares o esas boqueras que comúnmente les decimos, y que debemos intentar solucionar por todos los medios. Fíjense lo plano del reborde del maxilar superior. Hay una atrofia muy severa en la cual se nos dificultaría mucho colocar implantes convencionales. El All-on-4 con sus cantilíveres ya casi que está
No puedo decir mandado a recoger porque hay muchos que aún lo practican y es respetable, pero desde mi punto de vista, si yo tengo cómo ofrecerle a mi paciente mayor seguridad sin un procedimiento tan cruento y tan invasivo como la implantología de la Olonfor, le ofrezco más implantes con un procedimiento que pueda ser menos cruento en mi consultorio, menos traumático, resolviéndole todo a la paciente en 72 horas. Tenemos este resultado, fíjense cómo inmediatamente esa expresión y esas arrugas peribucales se estiran, incluso parte de las de la cara, precisamente por el aumento y la mejoría en la dimensión vertical. Bien, aquí tenemos otro caso. Miren este paciente con un uso de una dentadura, solo le dejaron un domo sobre un diente natural, pero por supuesto estaba totalmente inestable con una papilomatosis palatina muy severa y en el maxilar inferior unas atrofias del reborde alveolar muy severos, un paciente diabético, hipertenso, el cual pues igual siempre antes de cualquier procedimiento de estos, por mínimamente invasivos que sean, en un paciente de edad, pues es importante recordar que hay que hacer una buena interconsulta con el médico tratante para saber que el paciente está adecuadamente equilibrado y en condiciones para ser intervenido quirúrgicamente. Esta es la solución, 3 días después, y vemos que el paciente pues ha recuperado su sonrisa y tiene una sonrisa bastante agradable y cada vez está mucho más agradecido con el tratamiento que se le ofreció. Entonces, fíjense, antes y 3 días después tenemos seguimientos que nos tranquilizan y nos dan la alegría de que estamos ofreciendo un tratamiento más seguro que con implantología convencional. No es que esté totalmente en contra de la implantología convencional, porque ustedes dirán, usted es muy radical y solo se dedica a hacer este tipo de implantología. Yo durante mucho tiempo hice implantología convencional, tuve la opción, la oportunidad de colocar muchos implantes bifásicos o tipo Brannemar y de tener en la actualidad casos con seguimientos bastante satisfactorios desde todo punto de vista funcional y estético, pero sin embargo no era la mayoría de los casos. Con este tipo de implantología puedo decir que la gran mayoría de los casos, porque también hay complicaciones, puedo beneficiar a mis pacientes de una forma mucho más segura. Bien, aquí otro caso de una atrofia también, como ustedes ven, bastante severa, donde coloqué estos implantes y el resultado, fíjense, clínicamente había unas atrofias muy severas del maxilar superior, el maxilar inferior, ese reborde súper atrófico. Logramos obtener estas híbridas y posteriormente, 5 años después, vino el paciente a que le cambiáramos esto por metal cerámica y así se hizo. Bien, vamos a ver otro caso. Este caso de un paladar bastante ojival con una atrofia muy severa en la zona de la premaxila y unos dientes muy extruidos que periodontalmente tampoco tenían ya mucha opción a largo plazo para un paciente que deseaba tener dientes fijos. Entonces, en la radiografía ustedes pueden ver el estado de las raíces anquilosadas, pérdida ósea o caries del cemento, y en el maxilar superior los dientes pues con una tricción bastante fuerte, como se ve aquí en esta fotografía, pero además una malposición dentaria. Entonces, esto fue lo que le hicimos. Arriba, exodoncias de todos los dientes con colocación de implantes córtico-basales estratégicos y en el maxilar inferior, resuelto con una híbrida en el maxilar superior, metal acrílica con dientes en Isocid de Ivoclar, y en el maxilar inferior, 2 prótesis fijas al lado y lado con implantología córtico-basal y prótesis metal cerámica, resuelto en 3 días. Bien, entonces, este es el posoperatorio a 4 años, fíjense la buena cicatrización de los alvéolos y los maxilares con muy buena, no hay pérdida de hueso en altura. Estas son las fotografías clínicas de la híbrida superior con control de la oclusión en el maxilar en la zona de los segmentos posteriores. Fíjense en esta vista oclusal cómo dejamos los últimos implantes sin colocarle ni una cofia, ni se dejan solo las argollas, y esto generalmente o se hace
usualmente, a pesar de que sí pueden ir con cofia y porcelana, no se recomienda llevar molares más posteriores, por lo que les comentaba de la mayor presión en la zona de sietes y dientes más posteriores hacia la articulación temporomandibular, aumenta esa fuerza masticatoria considerablemente, por lo cual evitamos llevar la oclusión hacia allá, pero sí aprovechamos esos implantes para darle mayor estabilidad a los implantes que se encuentran funcionando inmediatamente después de colocados. Bien, este es el antes, 3 días después y seguimiento 1 año. Otro caso, un caso también de una atrofia severa en el maxilar superior, pero principalmente el paciente consulta porque en la mandíbula, donde ha usado unas prótesis fijas en metal cerámica durante años, ya están deterioradas y esta es la imagen radiográfica. Fíjense la cantidad de problemas periodontales y endoperidontales que había en el maxilar inferior, por lo cual se le programó para hacerle la solución de los maxilares, de los 2 maxilares simultáneamente. Entonces, esta es la radiografía de perfil pre, también que me sirve mucho para saber dónde voy a dejar ubicados esos dientes, lograr una mejor interrelación de los dientes del maxilar con la mandíbula. Y esta es la colocación de los implantes ya con sus híbridas cementadas. Fíjense, los implantes que van hacia la sínfisis se pueden y se dejan doblar para paralelizarlo y finalmente colocar esa prótesis, poderla insertar y cementar sobre ella la prótesis híbrida. En una radiografía de perfil, en esta radiografía de perfil, lo que les quiero mostrar es que estos implantes colocados de una forma tan paralela y tan distal al sitio de entrada no requieren y no se recomienda hacer con guía quirúrgica. Sencillamente porque la variación que puede tener el pequeño juego de las camisas para colocar la broca dentro de la camisa, ese pequeño juego que hay con la guía quirúrgica, mientras más lejos esté el anclaje de los implantes, pues va a haber más riesgo de variación o de error donde se anclan los implantes. Por tal razón, es preferible y lo que desarrollamos en esta implantología es una sensibilidad casi que extrema para determinar nosotros cuándo pasamos por el tejido óseo esponjoso y cuándo llegamos a las segundas corticales, y allí es donde finalizamos la torsión o el torque de inserción del implante. Por supuesto, todo esto viene estudiado antes en la tomografía. Bien, este es el resultado, el antes y el después. Este es una imagen sin el hueso de cómo quedaron los implantes colocados. Fíjense la simetría entre el lado derecho y el lado izquierdo en la zona pterigomaxilar y en la parte anterior también hacia el piso de senos maxilares y piso de fosas nasales. Cómo vemos esa distribución de implantes que lo hacemos casi que artísticamente a mano alzada. Bien, fíjense en el maxilar inferior, en la mandíbula. Aquí vemos cómo sobrepasamos esa parte del piso de la fosa nasal. Ya desde el punto de vista de evidencia científica tenemos un consenso muy importante dado por implantólogos de la escuela italiana y han sido estudios desde la implantología bifásica, donde nos dice qué sucede o qué hacer o qué no hacer cuando los implantes sobrepasan el piso de las fosas nasales o los senos maxilares también, en la cual el consenso es un estudio muy, muy interesante, muy importante, en el cual convocaron a varios especialistas, tanto cirujanos maxilofaciales, como implantólogos, como periodoncistas, como radiólogos, y pues el consenso básicamente, para cortar la historia, es que no hay necesidad de retirar esos implantes si se ven en esas cavidades. Lo único que hay es que tratarlos médicamente si hubiese alguna complicación perimplantar en esas cavidades o ya como última medida el retiro quirúrgico. Pero primero las medidas con medicamentos generalmente solucionan todos los problemas, o muchas veces se ha visto a largo plazo que no hay que hacer absolutamente nada,
si los implantes están en la cavidad nasal. Es exactamente lo mismo que sucedería en la interfase con la cavidad oral. Entonces, implantes que pasan a la cavidad nasal, implantes que pasan a la cavidad oral, si está sano en ambas zonas, no hay ningún problema. Bien, otro caso de entulismo severo, de atrofia severa, ¿cómo lo resolvemos también? Fíjense, un paciente relativamente joven, pero que desde los 14 años lleva usando prótesis totales, pues tiene unas atrofias óseas bastante severas. Fíjense el resultado en 3 días, paciente con muy poco edema. Aquí tenemos las radiografías. Por protocolo, inmediatamente después de colocados los implantes, hay que tomar una tomografía para verificar dónde quedaron anclados esos implantes, que nos hayan quedado anclados adecuadamente en las zonas pterigomaxilares, en las zonas del piso de la fosa nasal, y todo esto es lo que verificamos siempre en nuestras tomografías eh, posteriores, inmediatamente después de la cirugía. Lo mismo en el maxilar inferior. Vemos cómo pasamos balcones linguales, ¿sí? Zonas donde quedan implantes con alto torque. Así la apariencia del poco hueso se vea que hay apariencia de poco hueso. El anclaje en esas corticales nos da mucha seguridad para dejar allí cementadas las prótesis y tener una rehabilitación a largo plazo. Bien, por último, quiero mostrarles los alcances de este tipo de implantología y básicamente es lo que hace mi amigo Vivek Gaur en la India con implantes bicorticales en los cuales ha resuelto casos supremamente complejos ya anclando implantes en la frente, en la zona de la glabela o la zona del nasion, y pues por algo le dicen el cirujano de los implantes de la glabela. Entonces les traigo, este sí es un reporte de caso que está documentado en uno de los journals más importantes de la India, de cirugía oral y maxilofacial, donde muestra este caso en el cual a un paciente que le hicieron una maxilectomía por un cáncer escamocelular con rotación de colgajos. Entonces, vemos aquí las fotografías donde hicieron la resección de un gran segmento del tercio medio de la cara, hacen la rotación debida de los colgajos deltopectorales para reconstruir la mayor parte de la cara, pero el defecto óseo, pues ustedes saben que de todas maneras es supremamente mutilante. Entonces, esto es lo que han logrado después de que ha cicatrizado y que le han hecho seguimientos de ese cáncer, que no tenga ningún tipo de recidivo de metástasis en la zona. Y, por supuesto, entonces, la forma en la cual por dentro, aquí solo hay tejidos blandos, pero por debajo de esto, si ustedes ven en la radiografía, hay una cavidad, un defecto supremamente mutilante. Quedaron aquí unos dientes que están unos molares que están sin función, otros que están en unas condiciones que no son las más adecuadas. Entonces, el plan de tratamiento que establecieron fue colocar este tipo de implantes. Aquí están con todas sus referencias los implantes de IDE Dental, los cuales colocaron en estos sitios de anclaje. Como ya les he comentado en toda la charla, zona pterigomaxilar, zona cigomática, a ambos lados, pero aquí el doctor Vivek le ancla un implante en la glabela que va a servir para ese soporte en la zona anterior que el paciente no tiene por la resección de la patología que le hicieron. Entonces, fíjense aquí cómo con el contraángulo del motor está brocando allá en esa zona del nasion o de la glabela y allá ancla el implante. Una vez anclado el implante y anclados los de zona pterigomaxilar y de cigomáticos, pues toma la impresión y construye la barra para una prótesis híbrida. Entonces genera allí una reconstrucción de los dientes sobre esa prótesis híbrida, la cual cementa en boca y queda allí de forma permanente, y lo único que hará son controles de la oclusión periódicamente. ¿Qué beneficios tan grandes tiene ese implante en esa zona de la glabela? Pues que el vástago del mismo implante le sirve como anclaje a una prótesis maxilofacial que el paciente no podía usar antes. Entonces, fíjense cómo, además de la híbrida que cementó en boca, que abajo logró la oclusión en esos segmentos posteriores que siempre buscamos, ¿sí? Una oclusión en los segmentos posteriores,
pues cementa esa prótesis y además le queda aquí el vástago, el implante que va hacia la zona de la glabela, le queda libre para que de allí para que ahí, mediante un clip, se pueda anclar una prótesis maxilofacial. Aquí está el diseño de la prótesis maxilofacial que hicieron al paciente, su impresión, su reconstrucción y la prótesis en silicona, pues dándole al paciente al menos un aspecto muy diferente a esa mutilación que tenía por la resección de la patología que él padecía. Y fíjense cómo aquí en esta radiografía vemos los anclajes en la zona de los cigomáticos, zona pterigomaxilar y zona de la glabela. Y aquí abajo pues se completó el segmento donde no tenía dientes para producir una función masticatoria simétrica al lado derecho y al lado izquierdo. Ahí están las referencias bibliográficas y algo para aprender de esta charla pues va a ser lo siguiente, que los implantes no son el reemplazo de las raíces dentales. Eso es muy importante que lo tengamos en cuenta porque a veces desde la implantología convencional nos han enseñado que son el reemplazo de las raíces dentales. En realidad son dispositivos médicos que quedan allí anclados dentro del hueso para sostener una corona protésica. Pero en realidad cuando lo vemos desde el punto de vista de mecanobiología ósea, entendemos que no es así, no son el reemplazo de la raíz. Por lo tanto, debemos hacer una rehabilitación adecuada. Las coronas de los implantes no deben tener oclusión PKT, las coronas de los implantes no deben cumplir los requisitos de una oclusión mutuamente protegida, la regeneración ósea vertical con injertos óseos generalmente no restablece el hueso perdido, los perfiles de emergencia adecuados no requieren de un espesor biológico tan grueso como nos lo dice generalmente en la teoría y en la práctica la implantología convencional. Y la carga inmediata no es un procedimiento riesgoso. Es seguro cuando se sabe lo que se va a hacer. Los implantes monofásicos resultan ser una alternativa muy buena. No puedo decir son la mejor alternativa ahora porque puede haber incluso tecnologías que lo superen, pero hasta el momento resultan ser la mejor alternativa para la solución de dentulismo sencillo y complejo. Bien, un ejemplo de que no son necesarios los injertos óseos, les traigo esta de las últimas imágenes en esta presentación, y es este caso donde fíjense este implante que tiene una gran angulación acá, ¿sí? Porque agarra toda la zona pterigomaxilar, pero lo necesitamos en esta zona, fíjense cómo se deja doblar el implante, el titanio grado 5, cuando está bien anclado, con implantes de espiras muy gruesas, mucho más anchas que implantes convencionales en algunas ocasiones, y implantes que van hacia la zona de la premaxila, nos permiten después de un tiempo ver que no son necesarios los injertos óseos. Fíjense aquí la gran comunicación oroantral que había, pero solamente obliterando con una temporal ese coágulo, permitiéndole una adecuada estabilización, ese coágulo va a remodelarse en hueso y obtenemos esta situación sin necesidad de injertos óseos, sin necesidad de hacerle procedimientos agresivos al paciente. Podemos dejar que la naturaleza actúe y fíjense cómo cicatriza adecuadamente un cierre de una comunicación oroantral. Bien, entonces tenemos dos sistemas, para resumir, bien interesantes en la implantología estratégica de ID Dental. ¿Cuáles son? El sistema de compresión ósea y el sistema corticobasal. ¿Cuál usar? Hay parámetros, hay lineamientos para usar cada uno de esos implantes, por lo tanto se requiere una formación adecuada. Esa formación adecuada, pues esta charla es una motivación para que ustedes la tomen, y esa formación adecuada viene con unos niveles que ha establecido la Implant Foundation con base en Múnich, Alemania, y a la cual yo pertenezco y soy Master Teacher de esta organización. Y aquí les muestro, digamos, la escalera para que ustedes logren ser Masterclass o Master Teacher en este tipo de implantología con una titulación desde la Implant Foundation de Múnich, Alemania, y básicamente es en la zona verde, que es la zona de entrada, en la primera columna, tienen que acceder por un currículum de
mínimo 3 módulos que se hacen en diferentes países del mundo, entre ellos Colombia es el pionero en Latinoamérica, en el cual mediante la ayuda de una plataforma virtual estamos haciendo una parte virtual y una parte presencial de esos 3 módulos para que después puedan pasar a una fase bronce en la cual incluye un entrenamiento más intensivo en Belgrado, dependiendo de la Universidad de Belgrado en Serbia, y una parte plata que se puede hacer ya sea haciendo un diplomado, del cual estaré dictando también unas conferencias allí en la India, en la Universidad de Jaipur, o yendo a presentar los casos a Montenegro. En este momento se presentan en la ciudad de Budva, en Montenegro, en el mar Adriático, y obteniendo así el masterclass. Ya los que quieran llegar al master teacher, tienen que eh, seguir los lineamientos que se exigen para esto, y para llegar al master teacher, pues generalmente se requiere alrededor de 4 años de estudios y de comprobación de que se están haciendo las cosas muy bien ante un jurado específico de la Implant Foundation, y así obtener, llegar a ese diploma Gold, del cual es una meta supremamente interesante obtenerla. Bueno, pues bien, esto es lo que nos trae todo entender y conocer este tipo de implantología. Es muy interesante. Yo encuentro alrededor muchos cirujanos orales y maxilofaciales como yo, que han virado su implantología convencional, su práctica en implantología convencional, a implantología estratégica corticobasal. Encuentro que hay grandes profesores universitarios, prostodoncistas, rehabilitadores orales, cirujanos orales y maxilofaciales, eh, rehabilitadores y periodoncistas, bueno, de todas las disciplinas que están relacionadas con la implantología, han virado su práctica a la implantología convencional, de la implantología convencional a la implantología corticobasal, por los grandes beneficios que han visto en ella. Bien, entonces este resultado, gracias por su atención. Cualquier cosa me pueden contactar por medio de la página de internet o a los contactos que Margaret les va a dejar en este momento. Gracias a todos. Si hay preguntas, pues estoy atento a responderlas. Bueno, pues muy gracias a todos los doctores que se conectaron, que participaron. Esperamos que hayan aprendido mucho en este espacio que se generó especialmente para ustedes. El doctor Riaño tenía la mano levantada. No sé si quieres hacer alguna pregunta. Disculpe, doctor. ¿Cuándo comienzan las clases? En febrero, ¿es cierto? Sí, en las clases nuevamente iniciamos el próximo año. Excelente pregunta, doctor Riaño. Nosotros el próximo masterclass de nivel 1 para todo lo que es el módulo de entrada que hablaba el doctor Daniel, vamos a iniciarlo aproximadamente en febrero. Si gustas, me puedes anotar aquí por el chat, igual para confirmar tu número telefónico, y te estaremos ampliando ya más la información. Igualmente a todos los doctores que están interesados también en comenzar como todo este proceso educativo para que ustedes puedan tener esta alternativa en sus pacientes, son muy bienvenidos en nuestra página también de IDental, o como decía el doctor Marcos Daniel, pueden encontrar también nuestros datos, podemos estar en contacto. Voy a anotarles igualmente acá por el chat nuestro número telefónico para que se puedan colocar en contacto, y ya les estaremos indicando quién sería su ejecutivo de desarrollo para colaborarles con todo el proceso de inscripción. Muchísimas gracias, doctores, y les deseamos un excelente día. Feliz día, doctores. Gracias por su participación.